Viene, hay mucho para hablar en este terreno respecto de la economía y de la política. Pero bueno, yo también estuve taconeando la semana, tuvimos una entrevista exclusiva para Crónica HD, para Mercados Sin Pulgas, con el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica. Hablamos de un montón de cosas. Hablamos de paritarias, hablamos de la recuperación económica, hablamos del futuro político de este gobierno. Hablamos también de los cuadernos de las coimas. Un montón de temas que vamos a ir detallando. En exclusiva, aquí, en Mercados Sin Pulgas. En exclusiva, aquí, en Crónica HD. Pero si a ustedes les parece, vamos a compartir la primera porción de esta entrevista exclusiva con el ministro de la Producción y Trabajo, que nos recibió en su despacho. Ustedes saben que casualmente estuvimos en el despacho del ministro, el mismo que supo utilizar en el gobierno anterior el exministro de Planificación Julio De Vido, hoy detenido, hoy involucrado en las investigaciones que lleva adelante el juez Claudio Bonadío por los cuadernos de las coimas. Curiosidades, ¿no? Curiosidades de los edificios públicos en la Argentina. En ese mismo despacho, el ministro actual de Trabajo y Producción, Dante Sica, recibió Crónica HD y nos dijo esto sobre la reactivación económica. Usted y el ministro Duhovne confían, creen, han dicho en varias ocasiones que lo peor de la crisis ya pasó. Y que a principios, segundo trimestre, principios del año que viene, la curva empieza a reactivarse. No todos los sectores empresarios ven esa misma película. ¿Por qué ustedes insisten en ese diagnóstico? ¿Cuáles son los datos concretos que los llevan a decir que lo peor ya pasó? Primero hay que tener en cuenta que la actividad económica y el aparato productivo argentino es muy heterogéneo. En un año donde estamos teniendo caídas, vamos a tener caída del Producto Bruto al final del año, un año que tiene como dos caras. Los primeros 4 meses la economía argentina venía creciendo al 3,5% y con mucho ímpetu. Y después todo lo conocido, la sequía, la crisis externa, la corrida cambiaria, etcétera, llevaron sí, bueno, la corrida cambiaria y el reacomodamiento de precios llevaron a que la actividad tengamos un impacto fuerte inflacionario y tuvimos caída de nivel de actividad. Lo que nosotros observamos es que quizás octubre y noviembre estamos encontrando el piso de la caída, ¿no? Noviembre para nosotros es el último mes donde el salario real mensual sigue siendo negativo y a partir de diciembre vamos a empezar a ver salario real positivo, que quizás no recupere parte de lo que fue la pérdida de estos meses, pero a partir de ahora empieza a darle otro impulso y otra condición al consumo. Venimos de casi 50 días, número más, número menos, de un tipo de cambio muy estable que con la nueva definición de la política cambiaria empieza a darle más certidumbre con respecto al, si querés, al sendero futuro del tipo de cambio, esa quietud también en el mercado y la desaceleración de la tasa de inflación le permite al central quizás avanzar, empezar a mirar distinto el sendero de baja de tasa de interés, y esto nos parece que va a empezar a repercutir a partir de los próximos meses en lo que es el consumo interno, ¿no? En la recuperación del consumo. También hay indicadores negativos, se acaba de conocer la caída del PBI, otra caída del sector industrial. El tema de los alimentos y la suba en los precios complica mucho y preocupa mucho. Hay una encuesta del Centro de Estudios Metropolitanos que dice que en el AMBA hay gente que reconoce al 60% que compra menos cantidad de alimentos, un 30% que sintió hambre en algún momento de este año. Pero pongamos en contexto esto, digo, y en términos de lo que veníamos discutiendo. Cuando te decía la sucesión de hechos era como fue agravando la situación de crisis y las medidas que nosotros tuvimos que tomar. Es cierto que estamos viendo indicadores todavía este mes, por eso te decía que creo que estamos alcanzando el piso de la caída cuando comparás interanualmente, y empezamos a ver que ya a partir de diciembre contra noviembre algunas actividades, que inclusive algunas actividades que son líderes, empiezan a, si querés, cambiar de tendencia. No solo el agro, como te decía, hay actividades que no cayeron, pero por ejemplo estamos viendo indicadores que salieron hoy del acero, que ya intermensualmente empieza a dar positivo, y eso, si querés, son
Eso es diciembre contra noviembre. Diciembre contra noviembre. Entonces son pequeños indicios que uno debe